Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Amén. Palabra de Dios en San Mateo capítulo 21, de los textos 4 al 9. Durante esta Semana Santa, por la gracia de Dios, en este año 2020, tendremos nuestra celebración en nuestros hogares, debido a las circunstancias que se han presentado en el mundo. Sin embargo, esto no impide que la Iglesia siga alabando y adorando a nuestro Dios. En esta ocasión, en esta tarde, tenemos la primera exposición de la palabra de Dios de esta serie que lleva por título El Mesías de Israel. Hoy hablaremos acerca de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén y deseamos que esta semana sea de bendición para cada uno de nosotros. La entrada de Jesús a Jerusalén es un acto insólito, inédito. Jamás había ocurrido algo semejante en las calles en la ciudad de Jerusalén. Con este hecho de la entrada de Jesús, aclamado por las gentes, inicia una semana de actividades que hasta nuestros días siguen aportando un cúmulo de enseñanzas para nuestra edificación espiritual. Veamos la entrada triunfal a Jerusalén como una señal mesiánica. Según la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 9, claramente se dice cómo es que iba a venir el rey de Israel y cómo iba a presentarse a los judíos en Jerusalén. El Señor Jesús, durante 3 años y medio, había reservado su identidad mesiánica para estos momentos en que la gente clama a Él. Tal como dicen los evangelios, la gente que iba delante de Él, la gente que iba detrás, todos aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. En una ocasión, según lo relata el mismo evangelista San Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 16, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Las respuestas fueron diversas. Dice San Mateo capítulo 16, versículo 14, que unos de ellos respondieron y le dijeron: dicen que eres Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, que la identidad de Jesús no estaba revelada, no estaba clara entre las personas, entre los mismos judíos, no sabían quién era Él. De hecho, San Mateo dice que cuando la gente aclamaba diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, unos se preguntaban: ¿quién es este? No estaba clara la identidad del Señor Jesús. Cuando Él les pregunta: ¿quién dicen las personas que soy?, a estas diversas respuestas que habían dado las personas, Pedro, el humilde pescador, responde en el versículo 16 diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que el Señor Jesús le dice: Pedro, eres bienaventurado, porque esto que tú acabas de decir no es tuyo, te lo reveló directamente el Padre. En otras palabras, esta es la identidad del Hijo del Hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay mayor declaración acerca de la identidad de Jesús que estas palabras que nosotros podemos leer aquí en el Evangelio. Pero a partir de este momento, a partir de esta declaración, el Señor les prohíbe a los discípulos y les dice: no lo digan a nadie. El versículo número 20 de este pasaje dice:
Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que nadie lo diga. El Señor les prohíbe que revelen esta identidad. Y durante su ministerio estaba prohibido que revelasen esa identidad. Otro pasaje a que quiero traer memoria es que el Señor Jesús, cuando expulsaba a los demonios durante su ministerio, a veces los demonios, cuando salían de las personas, dice que clamaban a grande voz diciendo precisamente esto: Hijo del Altísimo, no nos eches al averno, no nos eches al infierno. Los mismos demonios clamaban a gritos, dice la palabra de Dios, estas cosas. Pero el Señor Jesús siempre los callaba y decía: guarden silencio, ustedes no pueden decir eso. No era el momento. Sin embargo, decíamos que en la entrada triunfal del Señor Jesucristo, la gente comienza a clamar. Y Jesús no les dice: guarden silencio. Los fariseos, los religiosos de Israel sí dicen: oye, ¿no oyes lo que esta gente dice? Por favor, diles que callen. A lo que Jesús les dice: no pueden callar. Si ellos callan, entonces las piedras van a comenzar a clamar. Este era el momento cuando Jesús tenía que entrar a Jerusalén, tenía que presentarse como rey, tenía que cumplir la profecía de Zacarías 9:9, que dice: he aquí, Sión, tu rey viene a ti, manso y humilde, montado sobre un asno. Este era el momento en que se tenía que dar a conocer la identidad del Hijo de Dios, como hijo de David y como rey de Israel. Los judíos tenían en su conocimiento esta profecía, y ellos debieron haber identificado, hermanos, ese momento. Era el momento, era la ciudad, era la descripción completa de lo que había dicho Zacarías el profeta. Era el rey montado sobre un asno, humilde, no faltaba ninguna cosa. Y sin embargo, no lo identificaron como tal. Para ellos, Jesús era un usurpador de ese puesto que correspondía al Mesías. Era un blasfemo que merecía el castigo de la ley. Ellos estaban rechazando en ese momento a Jesús. Muchos de ellos desde ese momento estaban ignorando la presencia de Jesús, estaban ignorando su identidad, estaban ignorando que Él era el Rey de Israel. La realeza de Jesucristo, su ascendencia está comprobada según el Evangelio de San Mateo capítulo 1, en su primer versículo. Y nosotros podemos leer toda la genealogía acerca de Jesucristo y ver que Él era el hijo legítimo de David, el único que podía aspirar al reino y cumplir las cosas que dicen la palabra de Dios, las profecías. Por ejemplo, él era el único que podía cumplir lo dicho por el profeta cuando hablaba acerca de un reino para siempre y de un trono que sería eternalmente. Ningún otro hijo de David podría reinar eternalmente. Solamente Jesús, como hijo de Dios, como Dios mismo eterno, es el único que puede establecer un reino que dure para siempre y que no tenga fin. No hay otro. Ningún hijo de David podría cumplir con este requisito tan importante. Jesús no es rey solamente en la tierra, su señorío, su oficio real es eterno como su misma naturaleza. En el pacto que Dios hizo con David y que nosotros podemos verlo en las Sagradas Escrituras, dice que el Señor habría de establecer este reino. Voy a leer 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, si gustan ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo número 16. Dice el texto de esta manera: y será firmada tu casa, Dios le está diciendo a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Nadie podía cumplir.
con esta característica en el reino de David. Solamente Jesús. El mismo salmista en el Salmo número 110, texto número 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Este acto de sentarse a la diestra de Dios representa la entronización de Jesucristo, en la que recibió todo el poder para reinar tanto en el cielo como en la tierra. En el libro de Apocalipsis, también capítulo 19, versículo número 16, dice que el Señor Jesucristo tiene escrito en su vestidura y en su muslo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo llama a estas cosas en la epístola a los Filipenses ensalzamiento a lo sumo, porque solamente Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y como dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Llegará un momento cuando todos los seres humanos y todas aquellas personas que quizás hoy no sepan que Jesús es Rey, lo declaren con sus propias palabras. Llegará un momento en el que todos los seres humanos y toda criatura confesará que Jesucristo es el Rey, que Él es el Señor. El reino de Cristo es un reino eterno, como lo acabamos de mencionar en la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, desde que inició su ministerio, anunciaba un reino. San Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor hablaba de un reino, del reino que Él mismo vino a inaugurar, el reino que Él mismo vino a establecer. Sin embargo, para aquellos tiempos, cuando el Señor Jesucristo corporalmente estaba en esta tierra, había mucha confusión entre los mismos judíos. El evangelista San Juan, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, dicen que las personas tenían la intención de hacerlo rey desde el momento en el que él inicia su ministerio, pero el Señor Jesús sabía que no era ese su momento. Voy a dar lectura a este texto, San Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Desde un principio las personas querían hacerlo rey. No era el momento. El momento era, según las profecías y según lo que estamos viendo, el momento en el que Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, proclamado por sus seguidores. Los fariseos también en alguna ocasión le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, y esta pregunta sirvió para conocer otras verdades acerca del reino de Cristo. El Señor Jesús les dijo: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, según San Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. El reino de Dios está entre vosotros. Queridos hermanos, el reino de Dios está en nuestros corazones. El reino de Dios se va acrecentando, como dice la misma palabra de Dios. Pero no es un reino en el concepto de los hombres. No es un reino como el de los hombres en esta tierra. Dice Pablo que el reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo. Cuando Poncio Pilato estaba entrevistando a Jesucristo, cuando lo habían llevado y lo habían tomado preso y lo habían presentado ante él, le dice el Señor Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Queridos hermanos, no es el reino de Dios en este mundo.
en los conceptos que los hombres lo conocen o lo quisieran conocer. El reino de Dios es un reino espiritual. Y de la misma forma en la que el Señor Jesús entró en Jerusalén en aquel día, nosotros debemos permitir que Cristo venga a nuestros corazones y tome su lugar en nuestras vidas como Rey. De esta forma, el reino se seguirá extendiendo. Y es deber de nosotros como iglesia proclamar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente lo crea o no lo crea, lo reconozca o no lo reconozca, Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de la iglesia, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros como iglesia en este día debemos de aclamar y debemos proclamar diciendo como aquellas personas: sálvanos ahora, Cristo. Ven, Señor Jesús, libéranos, sálvanos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por darnos este tiempo de meditación. A ti sea todo honor y toda gloria, que tu evangelio se comparta, Señor, por todo el mundo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.